Bienvenidos sean al canal. Hoy estaremos conociendo sobre la comunidad judía de Toledo y sobre dos de sus sinagogas que han sobrevivido hasta nuestros días. La presencia de los judíos en la ciudad se remonta al siglo I después de Cristo, gracias al hallazgo de una lucerna o lámpara romana del siglo IV con una menorá o candelabro de 7 brazos. Sabemos que ya existía una presencia judía en la ciudad en la época romana. Con la llegada de los visigodos, la situación va a mejorar para los judíos, pero solamente al principio, ya que los visigodos llegan a la península practicando una religión que era el arrianismo. Luego de la conversión del rey Recaredo I en el tercer concilio de Toledo, la situación de los judíos va a cambiar y va a comenzar una época de intolerancia y persecución de esta comunidad en la ciudad. No es hasta el año 711 que la ciudad cae en manos de los musulmanes que la situación para los judíos va a mejorar un poco. Bajo el dominio musulmán va a comenzar la arabización tanto de judíos como cristianos, influenciando la cultura de ambos grupos, algo que podemos ver en las dos sinagogas que han sobrevivido hasta la actualidad. Bueno, ahora me encuentro en la judería de Toledo. Detrás mío está la sinagoga Santa María de la Blanca, que el nombre original de esta sinagoga era Ibn Shoshan o Ben Shoshan, y fue construida alrededor del 1180 durante el reinado de Alfonso VIII, el rey que participó en las Navas de Tolosa. Aún no se tiene claro quién pudo haber sido el patrón de la sinagoga, pero algunos indicios sugieren que pudo haber sido Joseph ben Meir ben Shoshan, hijo de uno de los ministros de finanzas de Alfonso VIII. Los capiteles que sostienen los arcos de herradura están decorados por piñas de pino y palmeras en vez de hojas de acanto como los capiteles clásicos, quizás influenciados por la arquitectura bizantina e islámica. El edificio está rodeado por un patio, el cual servía como lugar de reunión antes y después del servicio religioso. Aunque el edificio actualmente no posee una sala femenina, algunos sugieren que la tuvo en su momento. Como resultado del pregón de 1391, liderado por Vicente Ferrer, la sinagoga fue saqueada y convertida en iglesia. Entre 1550 y 1556 se le añadieron 3 pequeños ábsides a la parte trasera del edificio para que sirvieran de capilla. La otra sinagoga que sobrevivió hasta nuestros días fue la Sinagoga del Tránsito o Sinagoga de Samuel Alevi. Fue construida en 1357 y fue financiada por Samuel Alevi, tesorero del rey Pedro I de Castilla, apodado el Cruel. La sinagoga se ubica en la judería de la ciudad, que en tiempos de la taifa islámica de Toledo se llamaba Madinat al-Yahud. El edificio posee una planta salón rectangular como muchos edificios cristianos de la época. El edificio se divide en 2 plantas, la inferior donde se lleva el servicio religioso mayormente por hombres y la superior, oculta por celosía, se encontraba el lugar de las mujeres. En el interior destaca la utilización del yeso aplicado en las paredes para decorar y la madera de coníferas en la superficie que cubre la sinagoga. Incluso hoy en día se puede apreciar el piso original de la sinagoga y las decoraciones con motivos vegetales y el escudo de Castilla y León con inscripciones en hebreo. También se puede observar el Jejal, donde se guardan los libros de la ley. Hoy se encuentra el Museo Sefardí con una amplia colección de objetos tanto de la historia del pueblo judío en la tierra de Israel como este osuario y objetos encontrados en la ciudad. También hay una maleta como la que se usaban en 1492 para viajar y que seguramente los judíos utilizaron cuando fueron expulsados tras el edicto de Granada. Se encuentran también objetos de la época islámica y en unos de sus patios se encuentran lápidas medievales de tumbas judías. Hoy no quedan muchos judíos en la ciudad después del edicto de la Alhambra de 1492, solo monumentos vacíos de la que fuera en otros tiempos la aljama más importante de Castilla durante los siglos de oro del judaísmo sefardí.